Todos. Bien, vamos a comenzar. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Y lo que hemos querido transmitir es que necesitamos volver al lugar de trabajo que teníamos antes. ¿Dónde? En el hemiciclo, porque allí es donde finalmente estamos de acuerdo en las votaciones y no, como se ha insinuado, va a ir a una sala de cronistas en las cuales estaremos limitados del cual ni siquiera en el que paso perdió que es el lugar habitual de los progresistas y en bola y los periodistas nos acompañan. Muy bien, comenzamos entonces. Bien, entonces, esta semana corresponde al poblamiento de América, ¿ya? El lítico arcaico y teoría del desarrollo de las altas culturas peruanas. Esto significa que entonces comenzamos lo que es la historia del Perú, ¿ya? Entonces, primero, ¿ya? Haciendo un recuerdo, ¿no? De la semana anterior, cuando vimos el proceso de la hominización. Entonces, este tema de historia del Perú ingresa, o sea, continúa la línea, ¿no? O sea, del proceso de la evolución hacia Homo sapiens, y si lo vemos con los elementos de historia, que es proceso o contexto, el contexto sería el estrecho de Bering, ¿ya? O la relación entre Asia y... Ya, sí, muchas gracias. Entre Asia y América, ese sería el espacio, ¿no? Y con respecto al tiempo, la última, bueno, el Pleistoceno, ¿ya? El Pleistoceno sería digamos, el tema del, del tiempo, ¿no? Y lo geográfico, ¿ya? Tiene que ver con el estrecho de Bering, ¿no? Entonces, si lo vemos en las causas o en el proceso anterior, entonces el antes va a ser la culminación del proceso de hominización, ¿no? Es decir, del neandertal al sapiens. El hecho viene a ser el cruce por el estrecho de Bering, ¿ya? Y la consecuencia, el poblamiento de América, ¿no? Así sería en esa dirección, ¿ya? Entonces, una vez que el hombre completó su proceso evolutivo, ¿ya? Decide por causas climáticas, ¿ya? El poblamiento del territorio que hoy llamamos América. Entonces, ¿no? Ahí vemos el contexto, ¿ya? El Paleolítico Superior corresponde al periodo del Paleolítico Superior, ¿ya? El hombre ha alcanzado su especie final, ¿no? Su etapa final de evolución, ¿ya? Y se va a desplazar, como decía en la separata anterior, por todo el mundo, ¿no? Es decir, va a alcanzar América y Oceanía, ¿ya? Ese es uno. Dos, y corresponde a la época geológica del Pleistoceno durante la glaciación de Wisconsin, ¿ya? Entonces, esto respecto a ¿no? A la teoría. Y eh, aquí podemos hacer, ¿no? Las menciones. ¿Ya? Estos son los materiales, ¿no? El primero, cuando vemos el tema del poblamiento, ¿ya? Aquí lo voy a poner, debemos plantearnos las siguientes preguntas. Para que el tema sea sencillo, ¿no? Entonces, uno es ¿cuándo? Dos, ¿dónde? ¿No? ¿Por dónde? En fin, ¿no? Nos remite al espacio. La descripción, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo llega? ¿No?
y 4 por qué, ¿no? O sea, las causas. Entonces aquí sería el quinto, algunas características, ¿no? Está relacionado al cómo, pero es un poco diferente también. ¿Qué características tienes cuando, para el proceso, ¿no? No es no como se atravesando, sino para el proceso. Y bueno, las teorías, ¿no? Que están allí. Recordemos que hay 5 teorías, ¿no? Entonces, tenemos teorías, básicamente 5. La asiática, la polinésica, la australiana, la noratlántica y la autoctonista, que suele aparecer en algunos libros antiguos de historia, ¿ya? Pero que es una teoría, bueno, ya que ha sido superada, ¿no? Y que forma parte, pues, de la historia, de las demás teorías sobre el poblamiento de América, ¿ya? Entonces, eso respecto digamos, ¿no? A estas características. Bien, primero el cuándo, ¿ya? Entonces, ¿no? Ahí, como vemos acá, ¿ya? Esto corresponde al periodo del Pleistoceno, ¿no? Pleistoceno. Como respuesta, ¿no? Ponemos acá Pleistoceno. Ahí está, el Pleistoceno. Y tenemos que poner un rango de fechas, ¿no? Entonces, entre unos 30 a 40, ¿no? 40.000 años aproximadamente, ¿no? De nuestra era. ¿Por qué le ponemos tanto rango, no? Lo que pasa es que incluso más puede ser, ¿no? Lo que sucede es que cuando vemos el poblamiento de América, ¿ya? Siguiendo las teorías de Alex Harleka, ¿no? Que es la primera, ¿no? La corriente asiática, vemos el trayecto que es de norte a sur. Por lo tanto, los asentamientos líticos más antiguos se encuentran en Norteamérica, por esa razón. ¿Ya? Incluso si revisamos el libro anterior de la Preda, un dato interesante, ¿no? El hombre de Taber, bueno, ahí lo calculan en 60.000 años, es bastante, ¿no? 60.000 años es mucho, pero bueno, ahí lo incorporan, ¿ya? Es decir, o 40.000 años, ¿no? Pero si vemos ese rango de fecha, entonces, incluso en la época en la cual todavía subsistía el hombre de Neandertal, porque el hombre de Neandertal, recordemos que el último de ellos falleció hace unos 25.000 años, ¿no? 25.000, 26.000 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces damos esa fecha aproximada siguiendo la antigüedad de los yacimientos líticos que se encuentran en Norteamérica, ¿no? El hombre de Alaska, el hombre del Pole Crow, el hombre de Texas, el hombre de Folsom, ¿no? El hombre de Clovis, el hombre de Tlapacoya, ¿no? Etcétera. ¿Por dónde? Entonces ahí vemos el mar de Bering, el estrecho, ¿no? El mar de Bering, ya, mar de Beringia, ¿no? ¿Ya? Que es la zona geográfica, ¿no? Es decir, la zona más cercana que une Asia con Norteamérica. ¿Ya? Entonces ahí se puede ver esto en un mapa también, ¿no? Ahí está, miren, si lo ampliamos, ¿ya? Si lo ampliamos nosotros, ahí vemos, ¿no? La evidencia geográfica, ¿ya? La cercanía geográfica, ¿no? Y la glaciación de Wisconsin, ¿no? Que está allí, ¿ya? Entonces este es el estrecho, ¿no? De Beringia,
durante y después de la glaciación, ¿no? Entonces, por aquí se produce el trayecto por la zona de hielo, que endurecida permitió el tránsito del hombre siberiano o asiático hacia América. Y luego ya cuando pasa la glaciación, esto se vuelve a su estado original, ¿no? De líquido, de sólido pasa a líquido, y eso corta el trayecto, ¿no? Es sencillo, ¿ya? Entonces ahí es el dónde, ¿no? O sea, el lugar, ¿no? El cómo, ¿ya? Bueno, ahí se ve, digamos, las características, ¿no? Del personaje, ¿ya? Es decir, ¿cómo llega? Bueno, primero llega como especie sapiens, ¿no? ¿Ya? Es sapiens, ¿no? Entonces es un sapiens, ¿no? Aquí lo ponemos sapiens, ¿no? Es un sapiens que conoce el fuego, ¿ya? Obviamente, ¿no? Y trae instrumentos líticos, ¿no? Entonces hablamos de herramientas. Podemos nosotros llamarles antiguas y, bueno, contemporáneas, ¿no? Por no decir modernas, modernas en el sentido moderno para el hombre primitivo, ¿no? Pero herramientas líticas que provienen tanto del lítico superior como del lítico inferior, ¿ya? Entonces serían estas unas lascas perfeccionadas, ¿no? Lascas antiguas, ¿ya? Y del superior, ¿no? Es decir, del lítico superior. Ahora, ¿por qué? Bueno, ahí está, ¿no? La respuesta está, ¿ya? Que es un cambio climático. Es decir, esto va a ocurrir durante la glaciación de Wisconsin. ¿Ya? Ahí está. Esta es la palabra concreta, ¿no? La glaciación de Wisconsin. Ya, vamos a decir, no, no se puede resaltar. Bueno, la ponemos mejor en mayúscula, ¿no? Ahí está. Y algunas características del poblamiento. Bueno, ¿ya? Primero que no fue un solo flujo migratorio, ¿ya? No fue un solo flujo, sino que fue en varias etapas o sucesivas oleadas migratorias. Es decir, no es que llegue hace 30.000 o 40.000, llega más o menos entre unos 40.000, 30.000, 20.000 años, ¿no? En varios grupos, y portando técnicas líticas diferentes. ¿Ya? Entonces, eso como característica principal, ¿no? Que viene del poblamiento. Y ahora veamos las teorías, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la teoría de Alex Harlick, ¿no? La teoría de la corriente asiática. Bueno, es la teoría más aceptada, por no decir la única, que compite o se ha impuesto sobre las demás. ¿Por qué razón? Porque él señala el comportamiento migratorio, ¿ya? Uno, que se produce a través del estrecho de Bering, ¿ya? Dos, que solamente ellos habían poblado América. Y tres, las evidencias son de tipo monorracial, ¿no? Es decir, cuando analizamos las características, ¿ya? Las evidencias físicas de esta teoría, vemos que guarda relación con lo que antes en la historia de América era más visible, ¿no? Cuando vemos nosotros la historia de América, ¿ya? E incluso nuestra historia, ¿no? Recordemos que la gran mayoría de la población era campesina e indígena y todas ellas tenían estas características, ¿ya? De un 80 a un 90% de la población. ¿Sí? Antes de la llegada de los españoles, ¿no? La población tenía digamos, en un rango de un 99.99 al 100%, obviamente, ¿ya? Estos rasgos fenotípicos, biológicos y físicos, ¿no? Es decir, la nariz aguileña, ¿no? Los pómulos salientes, los ojos oblicuos o rasgados, lo cual demuestra la procedencia asiática, ¿ya? La escasa pilosidad, ¿no? El cabello liso, ¿ya? O lisolítrico, ¿sí? La contextura delgada, ¿no? Recuerden que esta contextura se debe a que los antiguos habitantes de América, y en el caso del Perú, por ejemplo, también, ¿no? Se alimentan más de vegetales, ¿no? A diferencia de otros pueblos, ¿ya? Debido a que en el caso del Perú, por ejemplo, la carne no era muy abundante, ¿no? O sea, había carne de venado, de camello,
pero más se consumían hortalizas y, bueno, frutos de la tierra, ¿no? De la agricultura. ¿Ya? Entonces, esto respecto a las evidencias, ¿no? Entonces son evidencias físicas, ¿ya? Estatura baja, pequeña, ¿no? El hombre andino tiene esa estatura pequeña, ¿ya? Cabello negro, ¿no? Cabello lisolítrico, ¿ya? Y lacio, escasa pilacidad corporal, ¿sí? Es, bueno, el rostro ovalado, ¿no? Con pómulos salientes, ¿no? Una tez, bueno, delicada. Y la mancha mongólica, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto ya biológico, ¿ya? Que es una mancha, la famosa mancha lumbar, ¿no? Media en fin, como se ve ahí, media verduzca, que evidencia, pues, o que tiene todo bebé, ¿no? Al momento de nacer, ¿ya? Y que demostraría su procedencia de esta región, ¿no? Entonces, eso sería las evidencias que mostró Alex Hardecke, ¿no? En ese proceso. Ahora, eh, sí. Bien, entonces, esa es la teoría asiática, ¿ya? Y es la primera, ¿no? Que estamos analizando, ¿ya? La segunda, eh, bueno, es la teoría de la corriente oceánica que vemos acá. ¿Ya? Esta imagen es fundamental, ¿no? Los catamaranes que aquí analizamos, ¿ya? Aquí se puede ver. Interesante, ¿no? Bueno, esta quizá sea una de las eh, causas también, ¿no? O sea, no solamente es la corriente, ¿no? La corriente marítima, ¿eh? Que permitió el desplazamiento, ¿no? Por todo el Océano Pacífico, ¿no? Tal como se ve acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sin estos catamaranes, ¿no? Recuerda que es un catamarán, es la unión de dos canoas, dos piraguas, unidas por una plataforma central que permite una mayor carga, ¿no? Obviamente, ¿ya? Pero lo cual indicaría un alto conocimiento de navegación, ¿no? De navegación, pues, en alta mar, de hombres muy primitivos, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría también ha tenido esas críticas por esa razón. ¿Ya? Quizá la teoría de la corriente asiática tenga lógica, ¿no? Porque existe la corriente marítima, perdón, la corriente marítima, ¿no? Pero el hecho de usar los catamaranes también, ¿no? Debido al enorme desplazamiento, a la enorme distancia que deban cruzar entre una y otra, ¿no? Aquí. Pero según Paul Rivet, que publicó un librito titulado Los orígenes del hombre americano, ¿ya? El hombre habría salido, pues, de las islas de Melanesia, ¿ya? Había pasado por Melanesia, Polinesia, ¿no? Micronesia, y se habría dirigido hacia América en varias direcciones, ¿ya? Entonces, si la teoría de la corriente asiática es de norte a sur, ¿no? Entonces aquí pues, lo ponemos, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí su poblamiento es de norte a sur, ¿ya? Entonces aquí la teoría de la corriente oceánica, ¿ya? Que la formuló, ¿no? Paul Rivet, ¿no? Se da en varias direcciones, ¿no? Es decir, un grupo va a Centroamérica y otro a Sudamérica, ¿ya? Tal como se ve acá, ¿no? Los melanesios van al norte y los hacia al centro, ¿no? Y los polinesios van hacia el sur, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que llegan estos hombres? Bueno, como especie acabada también, pero básicamente cruzando el Océano Pacífico,
¿ya? Entonces, como se ve acá en esta reconstrucción, tenían velas, ¿no? Lo cual también resulta muy fantástico porque el sistema de vela pues es conocido posteriormente, pero en fin, es la teoría, es una teoría, ¿no? Como tal. Y bueno, esto les habría permitido llevar también bueno, una abundancia de agua potable para poder subsistir en el mar, ¿no? Obviamente, ¿ya? En todo caso, haber comido carne cruda, ¿no? Cuando sabemos que el fuego, ¿no? Es muy difícil de producir, pero en el mar, en estas canoas, bueno, se supone que tienen que conservarlo para poder comer carne cocida, ¿no? O carne de pescado y cocinar allí mismo, ¿no? Bien, entonces esto es una de las teorías y el factor, ¿no? Que habría permitido el cruce, ¿ya? Sería las corrientes marítimas, ¿no? De la región. Bueno, ¿cuáles son las evidencias que usó Hartley? Como pueden ver, son evidencias muy débiles, ¿no? Evidencias de tipo más cultural, ¿ya? Cultural. Si la clasificamos por los objetos, puede ser hasta militar, ¿no? Cultural, culinaria, ¿no? Uno, la pachamanca, ¿no? Que es comer, bueno, cocer los alimentos bajo tierra, ¿no? Una práctica que todavía existe, ¿ya? Dos, la cerbatana, ¿no? Que es la cerbatana, bueno, un arma de combate de la selva amazónica, ¿no? Muy similar a la que utilizan estos nativos, ¿ya? Digamos casi idéntica, ¿no? Tercero es la hamaca, que es una cama colgante, ¿ya? Una cama colgante. Y bueno, el mosquitero, etcétera. ¿Ya? Entre ellas, evidencias lingüísticas, ¿no? Acá dice uso común de palabras, que por ejemplo sería, ¿no? La palabra camote, ¿ya? Entonces, en el caso de lo lingüístico, ¿no? Tenemos la palabra camote, ¿no? O kumara, kumara es igual al camote, ¿no? Es el camote, el camote. Bueno, entonces eso respecto a la teoría de la corriente oceánica, ¿no? ¿Ya? Entonces, si comparamos esta teoría, la evidencia física, pues, ¿no? El cuerpo es no, lo más determinante, ¿no? Obviamente que es la teoría más aceptada, por eso la de Harleka y menos la de Paul Rivet, ¿no? La tercera es la teoría, bueno, de Méndez Correa, ¿ya? Méndez Correa, aquí está, bueno, que planteó una teoría, ¿no? Esta teoría indica que el hombre salió de Australia, ¿ya? Como se ve acá, ¿no? Bordeó la Antártida, ¿ya? E ingresó a América por el sur, ¿no? Ok, bueno, la flecha hay que bajarla un poquito, ¿ya? Quiere decir, nosotros tenemos que bajarla porque habría migrado, e ingresado por la Patagonia, ¿no? La Patagonia que está aquí, que ingresa a Chile y Argentina, y bueno, la Tierra del Fuego, ¿no? Que está también en esta zona, ¿ya? Entonces, habría hecho un trayecto por la zona más helada, bueno, o muy helada del planeta, ¿no? ¿Ya? Recuerden que la Antártida está en una zona sólida, ¿no? Mientras el Ártico está en una zona líquida, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos a Méndez Correa. ¿Ya? Bueno, él afirma, ¿no? Como se indica allí, que los nativos de australianos cruzaron el Pacífico, ¿ya? Y la Antártida, ¿no? Ahora, debido a que para cruzar la región, que es muy helada, tuvieron que haber atravesado la Antártida, lo cual es, bueno, es casi imposible, ¿no? Con la indumentaria y la infraestructura que utilizan estos hombres, ¿ya? Les habría sido imposible, ¿no? Llegar a América. Bueno, la teoría del el óptimum climático explicaría la posibilidad del trayecto. ¿Por qué? Porque habría habido una disminución un aumento de la temperatura, ¿ya? Y esto habría permitido su paso exitoso por la Antártida, ¿no? Tal como se ve allí. Así que el hombre, ¿no? Según el Méndez Correa, habría salido de Australia, ¿no? Habría atravesado las islas Tasmania, las islas Auckland, y bueno, había ingresado acá a la región, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Y por lo tanto, había ingresado por la Patagonia, ¿no? Como se indica aquí. ¿Eso qué significa? Significa entonces que el poblamiento habría sido de sur a norte, ¿no? Esa es
la diferencia. ¿Ya? En oposición a la teoría de Hrdlicka, ¿no? Aquí más bien sería de sur a norte. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y las evidencias también de tipo cultural, ¿no? ¿Cuáles son? El uso del boomerang, ¿ya? Aunque el boomerang es un arma de ataque, ¿no? Que utilizan los nativos australianos, que consiste en arrojar una suerte de hoja que circula, ¿no? Con el viento, ¿no? Y debido a la forma como tiene esta, este objeto arrojadizo, regresa al lugar de origen, ¿no? Bueno, los zumbadores y las chozas construidas como colmenas. ¿Ya? Esa sería también una de las evidencias, ¿no? Algunos también han agregado el factor RH, bueno, entre otros. Bien, la cuarta teoría que aquí vemos es la teoría noratlántica, ¿ya? Conocida como la teoría solutrense, ¿no? Es decir, según estos científicos, ¿no? Aquí están, Dennis Stanford y Bradley, ¿ya? Ellos sostienen que el hombre americano llega desde Europa, básicamente se ubica en Norteamérica. ¿Ya? ¿Esto por qué se habría producido, ¿no? ¿Qué factor habría permitido su desplazamiento? Bueno, la llamada glaciación de Burn, ¿no? Habría congelado, ¿no? Parte del norte del Atlántico, convirtiéndolo en una, bueno, una masa de hielo, ¿no? Que habría permitido ser utilizada como un trayecto, ¿no? Como una vía o carretera de hielo, donde el hombre europeo pudo haber atravesado, ¿no? El lugar. Y esto debido, bueno, que el Océano Atlántico, a diferencia del Pacífico, ¿no? Que tiene ese nombre Pacífico por lo tranquilo que es el mar, es muy violento, ¿no? El Océano Atlántico, ¿ya? Pero bueno, entonces esa teoría el enfriamiento de la zona norte habría permitido este desplazamiento, ¿no? Entonces, como se ve acá, ¿ya? Habría habido una influencia digamos, del eh, digamos, etnológica, ¿no? Claro, de las etnias europeas de tipo caucásica, y que se demostrarían por las puntas de lanza Clovis, que son semejantes, bueno, al estilo de la solutrense, ¿no? De los restos líticos de Europa, ¿no? ¿Ya? Pero que se habrían hallado en Norteamérica. Bueno, es una teoría, ¿no? Obviamente. ¿Ya? El trayecto es largo, como pueden ver, había atravesado unos 4.500 kilómetros, ¿ya? Pero no hay muchas evidencias fenotípicas, ¿no? O sea, si uno compara al hombre australiano o el hombre americano con el hombre europeo, pues los rasgos son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ellos han valido de estas piedras para afirmar su teoría, ¿no? Bien, y aquí tenemos, ahora ya ingresamos a la historia del Perú. Ah, nos faltó una, ¿no? La teoría autoctonista, ¿ya? Entonces aquí ponemos, ¿no? No alcanza el espacio, pero entonces acá ponemos las teorías, ¿no? De la corriente asiática, polinésica, oceánica, mejor oceánica, que involucra a todos, con Oceanía, australiana, noratlántica o europea, ¿no? ¿Ya? Y la autoctonista, ¿no? Esta última, ¿ya? Que es conocida, ¿no? Propuesta por Florentino Amellino, quien afirmó que el hombre provenía, o era originario de América, ¿no? Mejor dicho. ¿Ya? Entonces, el hombre es autóctono, oriundo, originario de América. ¿Ya? Y él, para sustentar su teoría, planteó una evidencia que lo había encontrado, ¿no? El hombre argentino o el hombre de las pampas argentinas, ¿no? El Homo pampeanus. En su opinión, ¿ya? Era los restos fósiles, ¿no? Humanos, que pertenecerían a la época terciaria, inclusive, ¿no? ¿Ya? Obviamente que después se hizo un estudio
y se demostró que en realidad pertenecían al cuaternario y que no pertenecían al género humano. Entonces, la teoría fue descartada, ¿no? Obviamente, pero generó una gran expectativa, ¿no? En su época. Bien, entonces, así se completa ya el proceso del poblamiento, ya siguiendo la teoría de la corriente asiática, ¿no? El hombre habría llegado del norte, ¿no? De Siberia, ya habría llegado de Asia atravesando el estrecho de Bering, ¿no? Entonces en el norte tenemos los primeros yacimientos, ¿ya? Decíamos que aquí está la famosa cultura Clovis, ¿no? Las puntas Clovis, ¿ya? El hombre de Clovis, así se le llama, ¿no? El hombre de Taber, el hombre de Alaska, ¿no? Otra vez en Norteamérica, Lewisville, Texas, ¿no? Old Crow, ¿ya? El hombre de Canadá, ¿no? En fin, ¿ya? Y aquí caza el bisonte, ¿no? Con las puntas Folsom, ¿ya? Hay varias puntas, las puntas Clovis, las puntas Folsom, las puntas Plano, ¿no? Y luego bajando a Centroamérica, ya en México lo tenemos como el hombre de Tlapacoya, ¿no? Llegando a Sudamérica tenemos el hombre Tequendama, ¿no? Que está en Colombia, ¿ya? Con unos 20.000 años, ¿no? De antigüedad. ¿Ya? La Guasanta, ¿no? Que está en Brasil, ¿ya? El Inga, ¿no? Que está en Ecuador, Vizcachani, que está en Bolivia, Piquimachay, ¿no? Está en Perú, ¿no? 12.000 años, Piedra Forada en Chile, bueno, etcétera, ¿no? Ahí están entonces estos yacimientos, ¿ya? Entonces ya llegando a Piquimachay, ¿no? Y siguiendo la teoría de Tello acerca de ¿no? De que los hombres más antiguos provienen de la Amazonía, bueno, entonces tenemos ahí los orígenes, ¿no? Bien, entonces esto nos hace ingresar a nosotros a la historia del Perú prehispánico, ¿ya? Entonces aquí tenemos que, primero que es nuestra historia, ¿no? Una gran historia, ¿ya? Y que tiene algunos especialistas que hay que conocer, ¿no? Porque ha sido pregunta de emisión. Algunos se han preguntado sobre los principales aportes a los incas, ¿no? Hechos por o María Rostrovsky u otro autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién ha estudiado los incas, no? Los incas lo ha estudiado el doctor Espinosa, Valdemar Espinosa, ¿no? Es bien conocido, ¿no? El doctor Marcos Espinosa y María Rostrovsky, con lo que ya falleció, Clint Peace, pero en fin, ¿no? Ahí está. En el arcaico, ¿no? ¿Quién ha estudiado Caral, por ejemplo, ¿no? ¿Quién estudió la cultura Caral? Famosa mujer, ¿no? Arqueóloga. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién conoce? Bueno, es Ruth Chadi, ¿no? Ruth Chadi, ¿ya? La dama de Caral, si se le llama. ¿Sí? Tercero es el nombre de Chavín, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Quién estudió Chavín? ¿Quién lo descubrió? ¿Ya? Base al formativo, Julio Cetello, ¿no? ¿Y quién es el gran historiador de la historia de la República? ¿No? Jorge Padre, ¿no? Ahí está. Entonces, como pueden ver, ya ahí tenemos a los grandes, ¿no? Especialistas, ya que son pues digamos los referentes, ¿no? Ahí hay que agregar otros obviamente, ¿no? Al gran Pablo Macera, en fin, hay que agregar a también José de la Riva Agüero, ya y bueno, a otros autores también, ¿no? Pero en general estos son los más mencionados y bueno, en el caso de Valdemar este, y Rostorowski, ¿no? Es lo que ha venido en admisión, por eso que los he mencionado, ¿no? Y están allí, ¿ya? Eh,
Bien. Bueno, es respecto a la pregunta sobre la glaciación, se le ha dado el nombre de Room debido al lugar donde, digamos, se ocupa, ¿no? Es contextual, o sea, similar en el tiempo a la de Wisconsin, que se da en la parte norte de Asia y América. Y esto va bien en la parte que conecta Europa con América, ¿no? A través del Atlántico. ¿Ya? Eso respecto, claro, está en el tiempo, ¿no? Y algunos tienden a hacer la relación. ¿Ya? Entonces, esto respecto a la glaciación, ¿no? Y, ¿no? Entonces, o sea, claro, es similar, o sea, tiene varios nombres de acuerdo al lugar, ¿no? Entonces, en Wisconsin es la de Norteamérica y Asia, ¿no? Worm en el norte de Europa, ¿no? Y América, ¿ya? Entonces, sí, son parecidos, ¿no? Am, bueno, ese es uno. Y dos, ya comenzamos con la periodificación, ¿no? Ya hablamos de los autores, ¿ya? Hay que saber quiénes son los autores, y ahora veamos la periodificación, ¿no? ¿Ya? Esto de los autores es importante saberlo, porque ya saben que hay una gran polémica, ¿no? O sea, por ejemplo, esto lo ven en la separata, ¿no? Miren acá, algunos hablan de horizontes y otros de lítico, arcaico, ¿no? Ya. Ustedes se preguntan, profesor, ¿de cuál hay que elegir entonces, no? En el examen que van a preguntar, bueno, van a preguntar en función de la información que se da, ¿no? Pero ya en especialidad, o sea, ya a mí en la misma universidad, los mismos catedráticos manejan estos periodos de manera diferente, ¿ya? Es curioso, ¿no? Porque obviamente, pues como se puede ver, hay una suerte de criterio divergente, ¿no? Una contradicción debido a que son dos autores con postulados teóricos divergentes, ¿no? John Rowe y Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Ahí se entiende entonces, ¿no? Igual cuando hablamos de la purificación de la historia inca, Valdemar Espinosa la divide en dos, ¿no? Periodo regional y periodo imperial, ¿no? Y Rostrovsky le agrega uno tercero, ¿no? Y así. ¿Ya? Por eso que es importante saberlo, ¿no? El tema de, la, de los autores, ¿no? Según tal autor, según tal autor. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, en las humanidades siempre hay esas características de debate constante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos clasificaciones? Que en el caso de Rowe, él maneja una teoría culturalista, ¿ya? Entonces hablamos de un enfoque cultural como una alternativa, ¿no? De entender a partir de la cerámica la evolución de la civilización peruana antigua. ¿Ya? Esa es la propuesta de John Rowe, ¿no? Que es como una suerte de respuesta, ¿ya? A la clasificación hecha por Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? ¿En qué sentido? Que la clasificación de Lumbreras tiene un contenido más bien de tipo totalista, ¿ya? De tipo totalista, ¿no? Estamos hablando, ¿ya? De una clasificación económica, social, política e ideológica. Entonces, por lo tanto, como pueden ver, es una clasificación integral y por lo tanto mejor que la de Rowe, ¿no? ¿Por qué? Porque es integral, ¿no? La otra es parcial nada más, ¿no? De la parte, solamente la parte cultural desde la cerámica, pero aquí Lumbreras incorpora a los demás elementos o actores, ¿no? De las culturas, ¿no? Peruanas, ¿ya? Es decir, de la economía, ¿no? Hace una relación con la sociedad, qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado o no Estado, y lo ideológico, ¿no? Entonces es una visión más integral y no parcial, ¿no? Esta es la de Lumbreras, y la de Rowe más bien es de tipo parcial, ¿no? ¿Ya? Es un enfoque parcial o limitado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tiene esa limitación. Y de ahí la divergencia. Pero, como pueden ver, hay cierta coincidencia.
¿ya? Pero no en el tiempo, sino en los nombres, ¿no? Entonces, para Robe hay un periodo precerámico, ¿ya? La cerámica explica el surgimiento de la cultura, ¿no? ¿Ya? Entonces, el enfoque de Robe falla por Caral, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Caral fue el primer estado y la primera ciudad, ¿no? Según lo que dice Chadi, y lo hicieron sin cerámica, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Por eso que, según Runo y según una pregunta que podría venir, ahí tenemos la calificación, ¿no? El precerámico, ¿ya? Entonces es lo que para el enfoque lumbrero sería la edad de piedra peruana, ¿no? Porque en el Perú hubo una edad de piedra, sí, ¿ya? El periodo lítico y época de cazadores y recolectores, ¿ya? Pero para Rowe es el periodo precerámico, ¿no? Bueno, luego le sigue el periodo inicial, ¿ya? Es el periodo inicial, lo que sería el arcaico, ¿no? Entonces, para el periodo inicial para Robe, tenemos las culturas, ¿no? Bueno, lo complejo de Telarmachay, ¿no? ¿Ya? Caral, ¿no? Huaca Prieta, ¿ya? Entre otros, ¿no? ¿Ya? Que serían los complejos, ¿no? Y ¿ya? Luego sería el primer horizonte, ¿no? Bueno, en el enfoque de Rowe son tres horizontes y dos intermedios, ¿ya? Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío, tal como lo vemos allí, ¿ya? Son tres horizontes y dos intermedios, ¿no? Intermedio temprano, intermedio tardío o segundo intermedio, ¿ya? Y a cada uno le corresponde la cultura. Entonces, ¿por qué le llama el horizonte, no? Eso podrían preguntar, han preguntado también, ¿ya? El horizonte es un periodo de la historia andina caracterizada por una expansión de la cultura, ¿ya? Entonces estamos haciendo ¿no? Esto, vamos a dar unos 5 minutos más de dictado bueno, por el tiempo, ¿ya? Hacemos un pequeño receso chiquitito nomás, pero decíamos que en el horizonte temprano, bueno, la cultura se expande, ¿no? Y el ejemplo es Chavín, pues, ¿no? Chavín se expande, han visto ustedes, ¿ya? No precisamente por la cultura, ¿no? O por la cerámica, ¿ya? O sea, ahí el enfoque de Robert falla, ¿no? Porque el hecho que Chavín se expanda no se expandió por la exportación de su cerámica, ¿no? Obviamente, ¿ya? Sino se expandió por su prestigio religioso, ¿no? No lo sabemos, ¿ya? Entonces, ese sería un periodo de expansión. ¿Y qué son los intermedios? Según el autor, periodo de regionalización o contracción de la cultura, ¿no? Es decir, caída de Chavín, caída de Huari. Bueno, en el caso de los incas, bueno, ellos caen por los españoles, ¿no? Ya no habría más horizonte porque ahí llegan los españoles rompiendo con la autonomía. El intermedio temprano, ¿ya? Que son periodos de regionalización, como pueden ver, aparece la cultura moche, la cultura nesca, ¿no? La cultura recuay, ¿ya? La cultura huarpa, ¿no? La cultura chiripa, la cultura pucará, bueno, un montón de culturas, ¿no? Y luego tenemos otro periodo de expansión a través de los imperios Huari y Tiahuanaco, ¿no? El primero, Tiahuanaco de manera no militar en la región altiplánica, y el segundo, ¿no? El de Huari, ¿ya? Que sí es militar y que nace en la sierra de Ayacucho, ¿ya? Entonces, eso respecto a los horizontes, ¿no? Aquí uno se expande vía el comercio, ¿no? Los pisos ecológicos, y el segundo a través de unas guerras, ¿no? Guerra de conquista. Luego le sigue la caída de Wari y aparecen los intermedios, ¿no? El intermedio tardío, el último sería, ¿ya? Y aparece aquí, bueno, la cultura Chimú, que es otro imperio, ¿no? Chimú, recuerden que nace en Trujillo, pero comienza a conquistar el norte hasta Tumbes y hasta Lima con Caraballo, ¿no? ¿Ya? Aquí abarcan otras culturas, la cultura Chincha, ¿no? Y otras más, ¿ya? La cultura, los reinos altiplánicos, por ejemplo, ¿no? Los carangas,
los Koya, los Lupaca, bueno, entre otros, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer horizonte que vendría a ser el horizonte tardío con los incas, ¿ya? O el Tahuantinsuyo, como también se le conoce. Recuerden que la autora Rostorowski lo llama Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, eso hay que saberlo. Incas lo llaman en general los demás autores, ¿no? Lumbreras, Valdemar Espinosa, ¿no? Emilio Choy, bueno, entre otros autores. ¿Ya? Entonces también eso hay que saberlo, igual como hablamos de Wari, ¿no? Wari con H lo entiende Chadi, pero Wari, ¿no? Con W lo trabaja Lumbreras, ¿no? Bien, esto respecto entonces al enfoque culturalista de John Rowe, ¿ya? Ahora veamos el enfoque de Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Entonces, cuando vemos el enfoque Lumbreras, ¿ya? Él sigue la secuencia, ¿ya? De la historia europea asiática, ¿ya? Es decir, lítico, ¿no? Paleolítico, ¿no? Lítico, paleolítico, paleolítico inferior, ¿no? Medio superior. En el caso del Perú, claro, no se da el lítico en tres niveles, sino se da el lítico en dos, ¿no? Inferior, superior. ¿Ya? Luego tenemos ¿no? El neolítico, mesolítico y neolítico, que en el Perú sería el arcaico inferior, ¿no? El mesolítico y el arcaico superior, el neolítico, ¿no? ¿Ya? Y luego la formación del Estado, ¿no? Tal como se ve allí. Bien, hacemos un pequeño descanso entonces, ¿ya? Un pequeño descanso hasta 10 y 5, ¿sí? Y luego continuamos. ¿Sí? ¿Ok, jóvenes? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya? Pequeño descansito para que descansen también.
Bien, entonces volvemos otra vez, ¿ya? Decimos pues que Lumbreras tiene un enfoque más integral, ¿ya? Ahí está el criterio de clasificación, ¿no? Es un desarrollo sociológico, socioeconómico, sociopolítico. Y es por eso que su enfoque encaja dentro de la concepción periodífica de tiempo, periodo de tiempo que se maneja dentro de la historia europea asiática, ¿no? Es decir, periodo lítico, neolítico y surgimiento de la civilización, ¿no? Entonces igual pasa acá, ¿ya? Tenemos el lítico o época de cazadores recolectores, ¿no? El arcaico inferior, superior, que sería mesolítico, neolítico, ¿no? Entonces en el lítico tenemos a Piquimachay 1, ¿no? Toquepala, ¿no? Lauricocha, etcétera. En el arcaico, Telarmachay, Jaihuamachay, Caral, Huacaprieta, Cotoch y otras, ¿no? Bandurria, Caral, etcétera. En el formativo, que es la formación de la alta cultura, aparece el Estado teocrático, ¿ya? Estado teocrático con Chavín Paracas, ¿no? Básicamente, ¿ya? Kunturbasi, ¿no? También, ¿ya? Entre otros. El desarrollo regional, ¿no? Donde aparecen los estados militaristas, donde hay una evolución política ahí, ¿no? ¿Cuál es? Que se pasa del Estado teocrático al Estado militarista. Tenemos un referente, ¿no? La cultura Nazca y Moche. ¿Ya? Moche es el más importante por la gran iconografía, ¿no? Militarista que está presente eh, en su cerámica, ¿no? En sus murales, ¿ya? En sus pinturas, ¿no? Que se ha hecho en las huacas de la luna y el sol, ¿no? De guerra, bueno, y sacrificios humanos. También lo tiene Nazca, ¿no? Las cabezas trofeo, pero en la representación iconográfica, ¿no? En las pinturas destaca más la cultura moche. ¿Ya? Y luego de los estados militaristas, ¿no? O sea, miren la secuencia, ¿no? O sea, es estado teocrático, estado militar e imperio, ¿no? O sea, encaja en una evolución política. ¿Ya? Teocracia, gobierno religioso, ¿no? Gobierno militar, ¿no? De guerra, y la guerra lleva al imperio. ¿No? Igual, ¿no? Como se forman los imperios del mundo antiguo. ¿Ya? Recuerden que esto sigue los imperios asirios, ¿no? Son locales, luego babilonios se convierten en imperios regionales, ¿no? Y como los romanos también, que comienzan, pues, ¿no? A una fase militarista y luego imperial, ¿no? Bueno, y luego tenemos el periodo de los estados regionales, donde estos estados se independizan luego de la caída del Imperio Wari, ¿no? Surgiendo otros en la costa, sierra y selva, ¿ya? Entonces hay una mayor regionalización, ¿no? En el caso de la selva está la cultura de chichapoyas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, los demás, ¿no? Chimuchincha, Coyalupaca, bueno, entre otros. Y la última etapa sería la del Imperio Inca. Bien, entonces ahí están, ¿no? Estos dos periodos. Y ahora veamos el periodo lítico o época de cazadores y recolectores. ¿Ya? Aquí formalmente comienza nuestra historia, ¿no? Donde el centro más antiguo, como pueden ver, tiene una datación de 12.000 años de antigüedad. ¿Ya? Y esto corresponde al complejo de Piquimachay, que se encuentra en la cueva de Ayacucho, ¿no? Unas cuevas en Ayacucho. ¿Ya? Entonces viene a ser el centro primitivo, ¿no? El centro lítico más antiguo del Perú, o los restos líticos del primer cazador, las primeras herramientas, ¿no? Las puntas de proyectil. ¿Ya? Entonces, ese es el periodo lítico, ¿no? Va a durar hasta unos 6.000 años, antes de decir, duró unos 6.000 años, ¿no? En general. ¿Ya? Entonces, así comienza la historia del Perú con el primer hombre, ¿no? Aquí en la sierra peruana. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de este periodo? ¿No? El nomadismo, ¿ya? Son bandas de nómades, ¿no? Nómades peruanos, en donde no existían diferencias sociales ni clases sociales. ¿Ya? Es una sociedad simétrica, no asimétrica, socialmente hablando, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Lo que indica.
¿ya? O sea, son sociedades, recuerden, simétricas, o sea, no hay clases sociales, ¿ya? Por lo tanto no hay diferencias en los estratos, ¿no? En la estratificación. ¿Ya? Ese detalle es muy interesante, son los orígenes, ¿no? Así nació la historia del Perú. ¿Ya? Dos, un estilo de vida nómade, ¿ya? Ellos habitan de manera, ¿no? Estacional, ¿ya? Tanto la costa como la sierra, ¿no? Habitan cuevas, abrigos rocosos o viven al aire libre. ¿Ya? Cuando hablamos de las cuevas y abrigos rocosos, estamos viendo el estilo de vida de la sierra, obviamente. ¿Por qué? Porque hay dos estilos de vida, ¿no? O quizás hasta tres, ¿ya? O sea, el estilo de vida de la costa, ¿no? De acuerdo al ecosistema, costa, sierra y selva. De la selva no sabemos mucho debido a que, bueno, como tiene una un ecosistema, ¿no? Caracterizado pues por la húmedo, ¿no? Por la humedad, las lluvias y las precipitaciones, ha impedido registrar o conservar complejos tan antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia naturaleza se ha encargado de su retroalimentación constante. ¿Ya? Algo diferente que sí se ha logrado conservar pues en la sierra y en la costa, ¿no? Pero básicamente en la sierra por las cuevas y bueno, las pinturas rupestres, ¿no? Algo que aún no se ha visto o por lo menos hasta el momento no se ha hallado debido a que la selva pues amazónica es fuerte, ¿no? O sea, retroalimenta constantemente, se retroalimenta a sí misma, no se ha encontrado en la selva peruana. ¿Ya? Pero el poblamiento debió venir de cualquier lugar, ¿no? O sea, si hablamos del poblamiento de América, tienen que haber llegado a la sierra, a la costa y a la Amazonía, ¿no? Y esto se ve por el hombre Lauricocha, el hombre Piquimachay o el hombre Paiján, ¿no? Bueno, entonces, pero evidentemente cuando vemos al hombre de la selva, ¿no? Las descripciones de los viajeros, ellos han sido los primeros por su nivel cultural de desarrollo, ¿no? Con lo cual han permanecido pues por miles de años, ¿no? Es decir, en tribus, ¿no? En pequeños grupos, ¿no? Con economía de caza, pesca y recolección, ¿no? O sea, con apenas presencia de la agricultura. Entonces tenemos ese estilo de vida, ¿no? De acuerdo al ecosistema, ¿ya? En la playa, ¿no? Ellos viven al aire libre, ¿ya? A veces construyen paravientos para los vientos de arena, pero en la sierra se protegen por las cuevas, abrigos rocosos debido a la temperatura, ¿no? Que es muy baja, y también por las precipitaciones, ¿no? Las lluvias, que suelen ser muy torrenciales. Es una economía depredadora, ¿ya? De caza, pesca y recolección, ¿no? Bueno, ahí podemos ver, ¿no? Miren, en esas imágenes, ¿no? En el Pleistoceno, ahí tenemos a los primeros paloamericanos cazando un gliptodonte, ¿no? Bueno, aquí en América habían gliptodontes, habían dientes de sable. Bueno, ellos desaparecieron, ¿no? Fruto de esta caza depredadora. Eh, una división del trabajo basada en el género y la edad. ¿Qué significa en el género? Bueno, que debido a que en este tipo de trabajos de obtención de alimentos, de enfrentarse a piezas de caza, se requiere gran esfuerzo físico, ¿no? Y bueno, ahí se hace la clasificación, ¿ya? Del trabajo para obtener alimentos, ¿no? En esta depredación, ¿ya? Situando, ¿no? En fin, a los hombres en la cacería, bueno, y a las mujeres en las labores propias de la banda, ¿no? En la vida doméstica, ¿no? Si queremos llamarla así. Y también respecto a la edad, ¿no? Es decir, los más ancianos, si es que llegan a la ancianidad, porque es muy raro debido a las enfermedades bueno, que se pueden encontrar y por el nivel, ¿no? De desarrollo cultural, ellos enseñan igual por la edad, ¿no? Que ganaban mucho respeto por lo raro también que era llegar a una edad avanzada, ¿no? Bueno, a practicar la caza, ¿no? Transmitir toda la experiencia, a elaborar lascas, ¿no? O puntas de proyectil, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿no? Esta división del trabajo, ¿ya? Y en cuanto a los instrumentos, ¿no? Que se utilizan son herramientas hechas con piedra y hueso, ¿ya? El hueso de los animales,
¿no? Que se van a utilizar por las puntas que se podría generar, y bueno, la piedra para utilizarla pues en las labores de la casa, ¿no? Eh, y también lo que nosotros hemos llamado, ¿no? O en Europa se llamó el arte rupestre, ¿ya? Pero en este caso solamente tenemos, a diferencia de Europa, el arte parietal, es decir, hecho a través de las cuevas, ¿ya? En el caso del Perú destacan dos, ¿no? Las pinturas de Lauricocha y de Toquepala, ¿ya? Entonces, esto respecto al periodo lítico, ¿no? Y si lo vemos en la tradición lítica, ¿no? Ya pasando por el estilo de vida, ¿no? Que es un estilo de vida nómade, ¿ya? Esa es la vida cotidiana, ¿no? Y la protección o seguridad en la cueva, en la sierra, ¿ya? En la costa no tanto así, lo cual, y de todos modos, implicaba un reto, ¿no? Porque recuerden que la vivienda es una, o sea, el tema del uso de la vivienda, o sea, desde la humanización, es algo que está presente en el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve la vivienda como un elemento de protección, ¿no? Del cuerpo, obviamente, y de los hijos, ¿no? Entonces, en la sierra esto fue más fácil que en la costa, ¿no? En la costa tuvieron que hacer una invención para poder hacer una reproducción de la vivienda, bueno, en zonas desérticas, ¿no? O en la zona de la costa, ¿no? Bien, y en cuanto a la tradición lítica, de ahí tradición lítica, ¿ya? Estamos hablando de las herramientas, tenemos básicamente dos, ¿no? La tradición paiján en la costa y la tradición lauricochense en la sierra. ¿Ya? Hablamos de las puntas de la auricocha, ¿no? Y las puntas paiján, que son pedunculares alargadas, lanceoladas en la costa, ¿no? En la sierra está la auricocha, ¿ya? Y bueno, en esta tradición, ¿qué se caza? Los camélidos y los cérvidos, ¿ya? Desarrollando pinturas rupestres, ¿ya? Aquí se sigue la tradición, ¿no? Aquí están los proyectiles foliáceos de la auricocha, ¿ya? En cambio, en la tradición costeña, ¿no? Que explota el ecosistema, tenemos la punta paiján, ¿ya? Y esto para el consumo de qué? De recursos marítimos, ¿no? Estamos hablando de la explotación, bueno, del uso de los valles, ¿no? Las lomas y los humedales. Y básicamente la dieta, lo que come el hombre es los pescados, los mariscos, bueno, en fin, ¿no? Ya, sobre la pregunta, ¿no? Del el liderazgo. Eh, Cuando hablamos de diferenciación social, ya hablamos de de un concepto, ¿no? Muy genérico en realidad, ¿no? El concepto más exacto es clase social, ¿ya? O sea, cuando hablamos de diferenciación social es, por ejemplo, cuando un sector de la población se coloca por encima de los otros, ¿no? Recibiendo básicamente los privilegios, ¿no? Hablamos de privilegios que otros trabajan para otros. Y en el caso de las bandas nómadas aquí no hay esas diferencias aún. O sea, hay un líder, ¿no? Que es el que dirige la banda, o bien por su antigüedad, o sea, es mayor, ¿no? O sea, tiene prestigio, por su fuerza física también, o su habilidad, ¿no? Para poder cazar, ¿ya? Pero los demás no le rinden, pues, no trabajan para él, o sea, él trabaja y dirige también el trabajo, o sea, él participa de la caza. Si no, no sería líder. ¿Por qué? Porque recordemos el contexto, ¿no? Estamos hablando de un periodo en general donde aún no ha aparecido la agricultura, no hay excedentes, entonces todos tienen que trabajar, todos. ¿Ya? La economía es de autosubsistencia, ¿no? Y no hay espacio aún para la acumulación de recursos. Entonces, esto permite, pues, o incide en que todos los miembros del grupo tengan que participar en las labores de trabajo. Entonces, no hay uno que se imponga sobre el otro. ¿Ya? Puede haber un liderazgo o varios liderazgos también, ¿no? Porque recordemos que es una banda, ¿ya? Una banda, hay muchos, ¿no? Básicamente 15, 20 personas, con muchas mujeres y, bueno, muchos hombres, ¿no? Muchos varones. ¿Ya? Recordemos que este concepto de liderazgo, diferenciación social, es diferente al actual, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Que se basa en otra, en una clasificación, ¿no?
que puede ser por estatus, ¿no? Por clase social, por la profesión, la diferencia del trabajo manual e intelectual. Allí no hay trabajo aún, ¿no? O sea, hay un trabajo intelectual, pero combinado con el manual. O sea, cuando hablamos de intelectual, o sea, es que ellos razonan también, ¿no? Claro, no es que lean, pero utilizan el cerebro y la razón para hacer mejor la casa. Bien, entonces esto respecto al periodo lítico. Y veamos algunos sitios, ¿no? ¿Ya? Arqueológicos, comenzando por el hombre de Piquimachay, ¿no? Que es el primero, ¿ya? Es el más antiguo. No se puede decir que hay, o sea, no se puede decir que hay, digamos, no es el primer hombre, obviamente, porque obvio, ¿no? O sea, no es el primer hombre en el sentido de que, ¿cómo les puedo decir? No se ha encontrado, pues, en Piquimachay restos humanos. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, en Piquimachay no se ha encontrado restos humanos. ¿Ya? No se ha encontrado. ¿Qué se ha encontrado? Solamente puntas de proyectil, ¿no? Nada más. ¿Ya? Entonces, no se puede decir que es el primer humano, pero algunos dicen el primer cazador, ¿no? Habrán visto en algún libro de, digamos, no les puedo decir, ¿no? Algunos hablan por el primer cazador como si hubieran restos humanos, pero en realidad son solamente herramientas líticas. Bueno, es el resto más antiguo. ¿Ya? Y algunos incluso hablaban de una fase anterior, ¿ya? Hablaban de la fase Pacaicasa, ¿no? De repente alguien ha leído, a la cual le atribuían 22.000 años, ¿no? De antigüedad. ¿Ya? Pero luego esto se cambió porque lo que se conoció como el hombre Pacaicasa en realidad no era el hombre Pacaicasa, sino eran restos de animales muertos que se habían confundido, ¿no? ¿Ya? Y aunque no se encontró tampoco restos líticos, o sea, se encontraron restos que aparentemente eran piedras o líticos, ¿no? Restos líticos, herramientas. Entonces, al final se demostró que no eran herramientas hechas por la mano del hombre, ¿no? Sino que eran rocas desprendidas, bueno, de la pared, ¿no? De las cuevas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto respecto a Piquimaché. Ah, ya, aquí hay una pregunta sobre el gliptodonte. Bueno, no está aún comprobado. Ya hay noticias que afirman que se han encontrado restos, ¿no? Digamos, de estos animales, ¿no? Antiguos en el Perú, pero aún no está confirmado si es un gliptodonte o si es un megaterio. Pero, en fin, ¿ya? Es más visible estos animales en algunos países de la región, es cierto, pero más en Norteamérica, ¿no? La megafauna en Norteamérica. ¿Ya? Y aquí, claro, sí ha habido el diente de sable, sí, ¿no? Pues Milodonte sí estuvo un tiempo en nuestros Andes peruanos, ¿no? Pero luego se extinguieron o evolucionaron también, quizá podríamos decirlo, ¿no? Porque recuerden que los dientes de sable eran para perforar cuerpos o sea, causar heridas profundas, ¿no? Como un mastodonte, un mamut. Bueno, eso respecto a la pregunta. Y volviendo al tema, Piquimachay, eh, claro, o sea, pero sí existió en los Andes, no se encontró restos fósiles, a eso me refiero. Ahí, Pacaicasa, no, bueno, sí, ya Pacaicasa no se utiliza como referente, ¿ya? Entonces lo que se utiliza es Piquimachay, debido a que los restos supuestamente hallados eh, bueno, en Pacaicasa no pertenecen al género humano, ¿ya? Eso. Bien, bueno, eso ya de varios años, ¿ah? O
sea, no es reciente esta información, hace más de 10 años, el 2009, sale un libro, ¿no? Que habla sobre el hombre Pacaicasa, que había sido una mala interpretación, ¿no? Bien, entonces luego de ahí seguimos, ya, el siguiente es Paiján, ¿no? Está en la libertad, ¿ya? Aquí se utiliza, miren, la pesca con el proyectil con pedúnculo, ¿no? ¿Ya? Para hacer un arpón, de repente. Y lo característico es que son los restos humanos más antiguos de la costa, son los primeros hombres de la costa, enterrados, como pueden ver, de manera un poco simbólica, ceremoniosa, ¿no? Ahí está, ¿ya? En cuclillas, en postura fetal, ¿no? El cuerpo de adulto, bueno, de adultos y de un niño, ¿no? Que está allí. Y son los restos humanos más completos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el de la Auricocha son restos humanos incompletos, ¿ya? Entonces, esto es Paiján, ¿no? Piquemachay fue estudiado por Richard McNeish y Paiján por Rafael Arco Oile, ¿no? Chivateros es un subcomplejo paijanense, ¿ya? Está en Lima, ¿no? Al norte, el norte chico de Lima, ¿ya? Chivateros, y habría pertenecido a la tradición, bueno, es un subcomplejo de Paiján, ¿no? Funcionó como una cantera lítica donde se han encontrado preformas, según su estudioso que fue Edward Lemming, ¿no? Entonces, aquí colocamos, ¿no? Aquí ponemos a Richard McNeish, ¿ya? Richard McNeish, ¿no? Shine, en Paiján, ¿no? Tenemos a, ¿no? Rafael Arco, que lo estudió mucho, y en Chivateros a Edward Lanning, ¿no? Que es Eduardo, ¿no? Edward Lanning, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Está asociado a la tradición paijanense. Y en Toquepala tenemos las evidencias de pinturas rupestres, ¿no? ¿Ya? Según los estudios, bueno, analizados por Emilio González, y otro arqueólogo también ya famoso, ¿no? Jorge Muelle, ¿no? Bien, ¿ya? Son las herramientas líticas, ¿no? Bueno, son las pinturas rupestres más antiguas, ¿no? Que se han encontrado, ¿ya? Aquí están, y tiene una característica, ¿no? Como se ve acá, ¿ya? Ustedes lo pueden ampliar, ¿ya? Es aquí, la casa primitiva llamada el Chaco, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, miren, el Chaco, ¿ya? Ahí se puede ver claramente, ¿no? La muerte de estos camélidos y a los hombres que lo están cazando. ¿Ya? Ha generado mucha literatura estas pinturas, porque como se puede ver, algunas de las presas, ¿no? De los camélidos están con el vientre abultado, lo que indica que estaban, bueno, estaban eh, con algún, bueno, estaban preñados, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? A Jorge Muelle y la técnica del Chaco, ¿ya? Una técnica de caza, ¿no? Para atrapar presas, ¿no? Bien, entonces esto, y finalmente el hombre Lauricocha, ¿ya? Ese es el hombre Lauricocha por los restos humanos. Entonces ahí tenemos a Augusto Cardich, ¿ya? Ahí está, ¿no? Cardich. En Lauricocha, en Huánuco, ¿ya? Chaclarraga también. Y bueno, tenemos las pinturas rupestres, ¿no? Ahí está Chaclarraga, miren, ¿ya? Y el entierro del hombre Lauricocha, ¿no? También con sus propias herramientas líticas, ¿ya? Los raspadores, las puntas lauricochenses son famosas también, y sus restos humanos incompletos, ¿no? Que aquí se ve una reproducción gráfica, ¿ya? Entonces miren, si acá vemos y ampliamos la imagen
la zona de Chaclarraga, las pinturas de Chaclarraga, se ve que son, ¿no? Aquí se ve la pintura, mira, con palitos lo han hecho, ¿no? ¿Ya? Pero son vicuñas, ¿no? ¿Ya? O tienen toda la forma de ser una vicuña por lo delgado que se ve la representación, ¿no? Bien, entonces esto respecto al lítico. ¿Ya? Entonces hay un cambio climático también, ¿no? Un periodo más cálido. Y esto da inicio al periodo del Arcaico inferior, que vendría a ser, para el caso del Perú, el periodo mesolítico. Y va a durar desde de unos 3.000 años, desde el 6.000 al 3.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces ahí están las características también, ¿no? Entonces ahí se puede ver la comparación que se hace, ¿no? Es muy semejante al periodo mesolítico de la historia universal. Es muy semejante. ¿Ya? Ahora, una característica, ¿no?, que es fundamental de este periodo es el surgimiento de la horticultura y la domesticación de los animales. ¿Por qué surge la horticultura? Por dos razones. Uno, ¿ya?, a partir de la recolección selectiva. ¿Ya? Recuerden que los campamentos de recolectores se convierten en centros de, digamos, de experimentación, ¿no? Con las raíces y los cereales, bueno, los, ¿no?, los productos silvestres, ¿no?, los granos silvestres de esta época, ¿ya? Entonces se va experimentando sobre la misma y bueno, esta da origen, ¿no?, ¿ya? A la horticultura. ¿Ya? Y el segundo factor va a ser el clima, ¿no? Hay un clima más cálido, ¿ya? El frío como que se va extinguiendo, ¿no? Periodo conocido como el Holoceno. ¿Ya? Entonces esto va a incidir, uno, en el nacimiento de la vida aldeana. ¿Ya? Aparecen las primeras aldeas con viviendas que ya son fuera de las cuevas. ¿Ya? Temporales, ¿por qué? Porque el hombre es un seminómade, ¿no? Es seminómade y como ahora hay ya pequeños excedentes, ¿ya?, estamos hablando que se puede reproducir la vida y la alimentación cerca de la aldea. Estamos hablando de la domesticación de las plantas, o sea, hay huertos, el huerto, ¿ya?, es muy valioso, ¿no? Entonces, el huerto. Y también, bueno, no es la ganadería, pero es la ganadería inicial, la domesticación, que va a conllevar a la ganadería, ¿no? Se convierten en una realidad. ¿Ya? Este detalle es interesante, es muy similar al Mesolítico de Europa, ¿no? La banda se disuelve, obviamente, ¿ya? Y comienzan a aparecer las primeras identificaciones de enlace de parentesco, ¿no? En el siguiente periodo, en el periodo del Arcaico Superior, por ejemplo, tenemos una mayor visibilidad de la mujer, ¿no?, que se ve en las esculturas de Bichama y Caral. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que también la horticultura pudo haber nacido, ¿no?, de parte del género, bueno, femenino, ¿no? Entonces ahí tenemos las primeras viviendas, las primeras aldeas, ¿ya? El hombre se atreve a salir de las cuevas, ¿no? Obviamente. ¿Ya? En la costa no hay cuevas, así que lo que hace son las primeras casas, ¿no? Entonces la nace la arquitectura peruana, ¿ya? Porque como no podemos ver ahí en los complejos de Chilca y Santo Domingo de Paracas, estas viviendas, ¿no?, están bien diseñadas con una distribución del espacio interno, esa es la arquitectura, y también con una base, ¿no? Una base con un techo cónico, con paredes, en fin, todo esto con materiales que los hombres mismos van utilizando, ¿no?, de acuerdo a su experiencia en la construcción. Así que tenemos viviendas temporales, ¿no?, en la aldea, ¿ya? Los grupos son semisedentarios y una economía mixta, ¿ya? El hombre hace uso todavía de las antiguas prácticas, ¿ya? O sea, caza, es un depredador aún, caza, es una necesidad, pero se combina con la alimentación que dan las plantas que están domesticadas y también con los animales que han sido pues sometidos al pastoreo, ¿ya? Y también con el cuy que ha sido domesticado, ¿no? Entonces, el hombre ahora come carne de cuy, ¿no? Come carne de cuy, come carne de camello, ¿ya? Bueno, esto también lo podemos ver por tradiciones, ¿no? En la costa, ¿ya?, tenemos aldeas de horticultores,
¿no? Con un mejor desarrollo de la pesca. ¿Por qué se dice que hay un mejor desarrollo de la pesca? Porque se inventa la red de pescar. La red de pescar es de Santo Domingo, ¿no? Ahí está. Y el anzuelo, ¿ya? Entonces aquí ponemos la red. Es un desarrollo, obviamente, ¿ya? Desarrollo de la pesca. Y en el caso de Chilca, tenemos el anzuelo, ¿no? Así los anzuelos. Ahí está. Ese sería el desarrollo de la pesca, ¿no? En la costa. Entonces ahora el hombre come más carne. Y con la red, salando el pescado, tiene excedentes, ¿no? De pescado, obviamente, ¿no? Para poder intercambiarlos, ¿no? Y en la tradición serrana, más bien tenemos el desarrollo de la horticultura, ¿ya? Con los primeros centros horticultores, ¿no? Nancho Guitarrero y la domesticación de los camélidos y el cuy. ¿Ya? Recuerden que aquí animales decimos camélidos, obviamente, ¿no? ¿Dónde? En Telarmachay, ¿ya? Aquí ¿no? Se domestican camélidos, corrales, ¿no? Los corrales, ¿no? Y en Piquimachay 2 o Jaihuamachay, también se le llama Jaihuamachay, pero Piquimachay 2, ¿no? Sería, uy, ¿no? Ahí está. Bien, ahora veamos los sitios del arcaico inferior. ¿Ya? Esto lo podemos ver en costa y sierra. ¿Ya? Entonces comenzamos con la costa y tenemos la aldea de Chilca, ¿no? En Lima. Ahí pueden ver la primera arquitectura, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Miren, tienen planta circular, base de piedra, ahí está la base de piedra, o sea, ellos ya piensan, ¿no? En una base, ya un cimiento de piedra, ¿no? Y techo cónico. ¿Ya? Interesante la vivienda, ¿no? El hombre de Chilca, ¿por qué decimos el hombre de Chilca? Porque se han encontrado restos humanos, ¿ya? Y bueno, tenemos el anzuelo, ¿no? La pesca con anzuelos. Es también, él también practica una economía mixta, ¿ya? Y tenemos las aldeas con viviendas cemendidas. ¿Qué significa cemendida? Bueno, como está en la imagen, la base de piedra está bajo tierra, ¿no? Cemendida, pues, ¿no? ¿Ya? La base y, bueno, parte de la estructura está bajo tierra, ¿no? Ahí se ve. ¿Ya? ¿No? Se puede observar. ¿Ya? El otro complejo es Santo Domingo de Paracas. Allá, sobre la... ¿Por qué se pintaban, no? Bueno, ¿por qué por qué pintaban en el lítico, ¿no? En el lítico, ¿no? Claro. Bueno, como se ve en el caso del Chaco, ¿ya? Y tomando el ejemplo de las pinturas rupestres de Europa, ¿no? De las cabras de Altamira, ¿ya? Estos hombres primitivos también pintan las pinturas, ¿no? Hacen las pinturas rupestres para utilizarlas como una forma ritual o mágica y así poder mejorar la casa. ¿Ya? Es parte de una concepción que ellos tienen del tiempo, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, nosotros tenemos una idea del tiempo moderna, ¿no? Ustedes saben que hay una edad antigua, una edad media, una edad moderna, edad contemporánea, y dentro de la concepción que cada uno pueda tener, por ejemplo, algunos son muy religiosos, piensan que van a ir al cielo, ¿no? Van a encontrarse con Dios, o bueno, en fin, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que pensamos ahora, ¿no? Pero en esa época no hay religiones. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que piensa el hombre antiguo? ¿No? Así es la pregunta, ¿no? O sea, nosotros pensamos que o vamos a, bueno, a un destino final, ¿no? Que puede ser abstracto, ¿no? O sea, en una visión religiosa, o real, ¿no? O sea, una sociedad democrática, política, ¿no? Etcétera. Ya, pero eso lo pensamos ahora porque somos comunidades políticas, pero estas son comunidades despolitizadas, ¿no? No hay política y no hay Estado. ¿Qué piensa el hombre primitivo?
Bueno, su pensamiento, como se ve en las pinturas, gira en torno a la práctica del trabajo, o sea, lo que ellos requieren el día a día, ¿no? La casa. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, no comen, pues, ¿no? No comen carne, ¿no? Entonces, es un pensamiento más realista, ¿ya? Y cuando hacen estas pinturas rupestres, ¿no? Ellos un poco tratan de reproducir la forma en cómo la casa puede mejorar, ¿ya? Y de manera reiterativa, ¿ya? Algunos piensan que puede ser un pensamiento cíclico, ¿no? Porque el cazador, cuando pinta la pintura y, ¿no? Uno ve la pintura, es una forma de pedagogía también, ellos tratan de imitar al primer cazador que está allí, ¿ya? Reproducir mentalmente el éxito de la casa para que la casa futura, ¿no? La nueva que se va a realizar, sea exitosa. Esto es un poco lo que plantean bueno, la antropología, ¿no? ¿Ya? O sea, la pintura rupestre era una forma de reiterar constantemente, ¿no? La casa para que ésta sea, bueno, exitosa y se traiga carne, ¿no? A los miembros de la banda, ¿no? O del clan luego, ¿no? Bien, entonces continuando con Santo Domingo y Paracas, ¿ya? Ahí está también en Ica, ¿no? Tenemos restos humanos, ¿no? ¿Ya? En Santo Domingo y Paracas hay muchos restos humanos. La pesca con redes, ¿no? Es la aldea más antigua de la costa, ¿ya? Y su vivienda es diferente a la de Chilca, como se puede ver ahí. ¿Ya? La base y el techo son de tipo cuadrangular, ¿no? Tal como se ve allí. ¿Ya? Entonces, el hombre de Chilca es un hombre que también tiene un arte musical. ¿Por qué un arte musical? Porque ahí vemos un instrumento, ¿no? Una quena de hueso. ¿Ya? Es el primer instrumento musical más antiguo del Perú. ¿Dónde se ha hallado? En Santo Domingo de Paracas. Entonces tenemos al primer músico, ¿no? Podemos decir así en una metáfora, ¿ya? Es el primer pescador en red, ¿no? Y además el primer músico. ¿Ya? Es interesante en la música, ¿no? ¿Qué tonadas tocaría, ¿no? Este hombre de Santo Domingo, ¿ya? Recuerden que la música cumple una función ritual, distractora, recreativa, ¿no? Aligera el trabajo, forma una cultura, ¿no? La música, ¿no? Se pasa a otra actividad, ¿no? Un trabajo especializado porque se requiere que una persona lo toque, ¿no? Toque la quena y lo convierta en una práctica efectiva, ¿no? Con las melodías, bueno, que va haciendo. Entonces aquí se ve, por ejemplo, ya el surgimiento de algunos especialistas, ¿no? Los constructores y los músicos, ¿no? O los pescadores en red y los que no utilizaban red, obviamente. Y bueno, tenemos en la sierra, ya pasando la sierra, el centro horticultor más antiguo del Perú, Nanchoc. ¿Ya? Esto fue descubierto hace muchos años por Tomás Lilihai, ¿ya? Y se encuentra en la sierra de Cajamarca, ¿no? Entonces es la evidencia más temprana de horticultura. Y bueno, ¿qué come el hombre Nanchoc? Ahí lo vemos, ¿no? Come quinoa, la oca, ¿no? Maní y calabaza. Entonces es interesante porque vemos la dieta, ¿no? La dieta que come este hombre. ¿Ya? La quinoa puede reemplazar la carne, ¿no? La oca y la calabaza son altamente digestivas y el maní, bueno, tiene un poco de grasa, ¿no? Entonces es una dieta completa, ¿no? ¿Ya? Come muchos vegetales, muchos, ¿no? El hombre de la quinoa, podemos decir, ¿ya? Es una dieta muy sana, ¿no? Ahora, allá, ¿cuál es más antiguo? Antes del 2009 era Guitarrero 2, un campamento de horticultores. Pero después de ese año, cuando se descubre Nanchoc, Nanchoc desplazó a Guitarrero como el centro horticultor más antiguo del Perú. Entonces, el más antiguo es Nanchoc, ¿ya? Entonces, ahora es Nanchoc, ¿no? Antes era Guitarrero, pero ahora es Nanchoc. ¿Y qué come el hombre de Guitarrero? Bueno, es el hombre de las menestras, ¿no? El frijol, el payar y el ají, ¿ya? Que es bueno, bueno, es un sazonador, ¿no? Ustedes han comido ají, imagino, ¿ya? Pero no solamente el ají es para darle gusto a la comida, el ají macera la carne, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene ácidos que cuecen, ¿no? Ustedes le echan ají al ceviche y lo
aligera su cocción, ¿no? O sea, claro, es quema, pues, ¿no? O sea, el ají. ¿Ya? Entonces es un vegetal que sirve para también cocer el alimento, mejorarlo, darle un sabor, ¿no? En fin, etcétera. ¿Ya? O fermentar la comida, ¿no? Bueno, también. ¿Ya? Esto en guitarrero. Y luego tenemos a Telar Machay y Piqui Machay 2, ¿no? Entonces en Telar Machay que has encontrado corrales para los camélidos que están ahí señalados. ¿Ya? Aquí se va a domesticar la llama y la alpaca. Y en Piqui Machay 2 o Jaiwa Machay, ayacuchano, ¿no? En Ayacucho, tenemos pues la evidencia de la domesticación del cuy, ¿no? Como vemos acá. ¿Ya? Entonces come carne y además no cualquier carne, ¿no? Ustedes han visto el precio del cuy cómo está. Es una carne con muchas proteínas. ¿Ya? Los pacientes que sufren cáncer se les recomienda que coman el cuy, ¿no? Por el alto valor proteico que tiene este animal. ¿Ya? Es muy sabroso, ¿no? O sea, cada cuy está creo que 50 soles, ¿no? En fin, es caro. Bien, y luego tenemos el arcaico superior. ¿Ya? Entonces, como se ve acá, ¿no? En las características, es similar al periodo neolítico de la historia universal. ¿Ya? El clima es cálido por el Holoceno, ¿no? Y este clima se expande a nivel mundial. Ya tenemos, ¿no? Este proceso de ¿no? de desarrollo en todas partes del mundo, ¿no? O sea, si en, o sea, en China, en México, ¿no? En Egipto, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, la economía es productiva, ¿ya? Con la agricultura y la ganadería, ¿ya? Es una agricultura extensiva o de secano, ¿no? Entre otras. ¿Qué es extensiva? Bueno, se gana tierra, ¿no? Y de secano por la presencia de abundantes lluvias, ¿no? Es decir, si no hay río, las lluvias reemplazan esto y permite esta agricultura. También nace la EU, ¿ya? Que son comunidades unidas conformadas por grados de parentesco, ¿ya? Ya hay una diferencia en la familia, ¿no? O uniones familiares, ¿ya? Ligadas a un tótem y a un líder, ¿no? Que se convierte en un jefe o un curac. Entonces aquí hablamos ya de clases sociales, ¿no? Porque ahí sí tenemos ya diferencias sociales. ¿Ya? Estos personajes ahora construyen edificaciones y dirigen las mismas y se benefician del trabajo de los otros que hacen estas edificaciones, ¿no? Esto se puede ver en los templos, que requiere un gran esfuerzo, un trabajo muy especializado, bueno, y abundante mano de obra, ¿no? Dispuesta a hacer el complejo, ¿no? Entonces todo esto está ligado a un tótem, ¿ya? Un símbolo del origen del Ayu y a un líder, ¿no? Un jefe que conduce el mismo. La religión se organiza, ¿ya? O sea, ahí se ve una estratificación de clases sociales, ¿sí? Porque aparecen templos, santuarios, ¿ya? Construcciones, bueno, pirámides, ¿no? ¿Ya? Y se ven las jerarquías de clase, hemos dicho, ¿no? Pues aquí tenemos templos con presencia del fuego ceremonial, caso de Caral, ¿no? Que sería un ejemplo. Y como se puede ver, tiene unos 3000 a unos 1600 antes de Cristo, ¿no? Ahí es el arco superior. ¿Ya? Y tenemos también tradiciones, ¿no? En la costa, pirámides truncas, ¿ya? Ahí está Arichama, Caral, ¿no? Con terrazas y plataformas escalonadas, plazas circulares hundidas, caso de Caral también, y recintos con fogones para incinerar ofrendas. ¿Ya? Esto es más visible en Caral. Obviamente también tenemos, ¿no? Presencia de restos humanos, ¿ya? El uso de mates pirograbados y también tenemos los primeros simbolismos, ¿no? Que aparecen en la zona. ¿Ya? Y en la tradición serrana tenemos templos rectangulares de dos plantas y fogones conductos, como el caso de el templo de las manos cruzadas que allí se indica en la representación. ¿Ya? Aquí están los sitios, son muchísimos. ¿Ya? Aquí hemos puesto solo 3, pero hay más, ¿no? Está en Bandurria, ¿ya? Está La Galgada, está Cardal, ¿no? Está Áspero,
¿ya? Con la huaca de los ídolos, de los sacrificios, ¿no? Y bueno, está Caral también, ¿no? En la costa, ¿ya? Ahora tenemos a Huaca Prieta en la costa, en el departamento de la Libertad, ¿no? Que fue estudiado por Junius Wirth, ¿ya? Y básicamente tenemos aquí una aldea de horticultores avanzados y los tejidos con diseños, ¿no? Ahí tenemos el tejido teñido y trenzado con la imagen de un cóndor y una serpiente. ¿Ya? Y bueno, no hay cerámica, pero tenemos mates o calabazas que han sido, ¿no? Mates pirograbados, tallados, con ciertas representaciones, tal como se ve allí, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿ya? Porque, ¿no? Miren acá en el mate, se ve un rostro, ¿no? Fácilmente. ¿Qué puede significar, no? Arte, pero si hablamos de propiedad privada, que ya existe, quizá el rostro, ¿no? O la marca del rostro de la persona que es dueña del mate. ¿Ya? Es una gran posibilidad, ¿no? Desde su marca, su rostro que ha puesto ahí, no hay fotografía, obviamente, ¿no? Entonces, una forma de identificar, ¿no? La posesión. Y el dualismo se ve en el tejido, ¿no? La sierpe con el cóndor. El cóndor, que era conocido en la costa por el vuelo, y bueno, la serpiente por la culebra, ¿no? Bueno, que se arrastra por la tierra, ¿no? Esto en Huaca Prieta, ¿ya? En Áspero, ¿no? Tenemos un centro pesquero ceremonial con huaca de los ídolos y huaca de los sacrificios, ¿ya? Ahí pueden ver el sacrificio de un niño, ¿no? Encontrado allí, ¿ya? Y en el caso de Caral, que ha logrado colocarse de manera similar con Egipto y Sumeria, es el centro arqueológico más antiguo de América y a nivel mundial también uno de los más antiguos. ¿Ya? Es el centro ceremonial más antiguo de América, una ciudad sagrada, según Ruchadi, y por supuesto el primer estado, según la autora. ¿Y qué se ha encontrado allí? Se han encontrado flautas hechas con hueso de pelícano, ¿ya? Figuras de barro crudo, ¿no? De mujeres básicamente y hombres también, y tejidos que no tienen diseños, además de tejidos llamados chicras, que servían pues para transportar objetos, así como también evidencias de un quipu, ¿no? El primer quipu hallado supuestamente en este periodo. Cotoch, ¿ya? Es el templo de las manos cruzadas, ¿no? Ahí pueden ver, que está en la sierra de Huánuco, ¿ya? Representa el dualismo andino, ¿ya? Esta percepción de un mundo a partir de fuerzas opuestas, ¿no? Y complementarias a la vez. Bueno, es lo que dicen los arqueólogos cuando hablan de Cotoch, ¿ya? Pero también podría significar otras cosas, ¿no? El trabajo, por ejemplo, ¿no? Son dos brazos, ¿no? El brazo se utiliza una fuerza física, caracteriza mucho, ¿no? El trabajo, bueno, en el Perú andino, ¿no? En la antigüedad. Bien, y hay otros más, decíamos, ¿ya? Y bueno, esta es la reconstrucción del centro de Caral, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esta división. Ya yo he estado varias veces en Caral, tiene una división en dos partes, ¿no? La parte baja y la parte alta, ¿ya? Entonces en la parte baja tenemos residencias menores, ¿ya? ¿No? Ahí se ve el conjunto residencial menor, templo de anfiteatro, ¿no? Conjunto de la élite, la pirámide de la cantera y la pirámide central y la llamada pirámide de la Huanca. Bien, al parecer, esta reconstrucción tenía un nivel, digamos, más religioso, ¿no? ¿Ya? Y en la parte alta, más bien, las residencias son más acabadas, ¿no? Tenemos el templo piramidal mayor, ¿ya? Que es la imagen que siempre se ofrece, ¿no? En el caso de Caral, con una residencia de la élite más elaborada y la famosa pirámide de la Caldería. ¿Ya? Esto según los trabajos de Ruchari, ¿no? ¿Ya? Entonces es interesante ver, es un complejo de 66 hectáreas, ¿no? Es el más grande del Perú.
Y aquí habría surgido la civilización, el primer estado, según la autora, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está el desarrollo de la economía, ¿no? Una economía agrícola basada en el intercambio y una red de comercio que la unía con la Amazonía y el Ecuador, ¿ya? Ahí está el quipu, ¿no? Y bueno, el espóndilo que también era conocido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Chincha decimos que el espóndilus aparece allí. No, esto ya apareció en Caral, ¿ya? Lo cual hacía que fuera, ¿no? Que sea una civilización muy avanzada, ¿ya? Y también un sacrificio humano hallado en la pirámide mayor, ¿no? Es interesante. Ahí tenemos una figura humana de arcilla no cocida y las flautas traversas con diseño de mono aullador, conocían animales de la selva, obviamente, hechas con hueso de pelícano. ¿Ya? Actualmente esto está en el Museo de Sitio y se ha logrado reproducir las tonadas, ¿no? Bien, finalmente tenemos las teorías sobre el origen de la civilización andina. Son tres o cuatro también podemos decir. ¿Ya? Entonces la primera es la de Max Zuller, ¿no? Como se ve allí, ¿no? La teoría inmigracionista. ¿Ya? Él planteó que la cultura peruana proviene de la cultura maya, ¿no? Y que se había originado por vía marítima, ¿ya? Llegando a lo que él llamaba la cultura proto-chimú, ¿no? O moche y proto-nazca, ¿ya? Con Cahuache. Esto lo planteó hace 100 años, miren, ¿no? 102 años exactamente. Pero 10 años después apareció el médico peruano llamado padre de la arqueología, Julio César Tello, que sostuvo que Chavín más bien era la matriz, al ser mucho más antigua, obviamente que Nazca y Moche, ¿no? O Protochimú, ¿ya? Y que además se desarrolló en la sierra, afirmando que sus antecedentes debían ser buscados en la Amazonía, en lo que él llamaba la cultura Arahuax. Bueno, Tello falleció, 30 años después aparece Federico Kaufman señalando que la cultura provenía de Ecuador, lo que él llamaba la cultura valdivia, ¿ya? Donde se encontró la cerámica más antigua. Como pueden ver, cuando vemos la cerámica, la pregunta es, ¿no? ¿A qué enfoque está siguiendo Kaufman? La respuesta es el enfoque de John Rowe, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, estas son las tres teorías. La cuarta fue la respuesta que dio Luis Lumbreras en el llamado hologenismo, 10 años después, ¿ya? En donde la cultura es autóctona, pero pudo haber recibido influencia extranjera. Bueno, eso es todo, jóvenes. ¿Ya? Aquí están las claves, ¿sí? La línea de tiempo para que ustedes puedan eh, trabajarla. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué pasó? Bueno, ahí están las claves, ¿ya? Ahí están las claves, ¿no? Entonces, ¿sí? La primera es B, 2C, 3D, 4C y 5B. ¿Ya? No sé por qué no me permite pegar, pero ya ustedes ven las claves, ¿ya? Ahí está. Bien, con esto culminamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, gracias, jóvenes, ¿ya? Hasta luego, muchas gracias con todos. Cuídense mucho. Buenos días, chicos. Buenos días. Quiero que me confirmen el audio, por favor. Buen día, maestra. ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Buenos días, Lucila, Damaris, Esther, Jennifer, Renzo. Buenos días, Angie. Buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a compartir pantalla y vámonos en nuestra semana que corresponde
al curso de aritmética. Bien, chicos. Entramos a la semana número 2 de nuestro curso. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver es la teoría de conjuntos. ¿Qué pasó? Bien, entonces, recordemos que yo quiero que ustedes lleguen a la universidad conociendo muy bien este conjunto. Aunque en la universidad nosotros vamos a trabajar con este conjunto, normalmente se hace en una semana o 2 semanas de lo que es el estudio del sistema de los números reales.